Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar nuevamente con cada uno de ustedes y tratando de explicar una temática que es tan importante, es hablar un poquito del gobierno de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero antes que todo, quisiera orar al Señor para que el Señor nos pueda bendecir en el día de hoy. Tenemos una hora entera para poder explicar otras cosas y así que vamos a orar para antes de poder proseguir. Amén. Si quiere, ore conmigo. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Ayúdanos, Señor, y permítenos, Señor Santo, entender lo que es el gobierno de Dios en nuestras vidas, Señor. Es tan necesario, Señor, porque hemos visto, Señor, ejemplos en el pueblo de Israel por no dejarse gobernar, Señor, por tus estatutos, Señor. Fallaron, cayeron, Señor mío. Por eso te pido, Señor, de que esto a nosotros nos sirva como ejemplo de poder proseguir correctamente y caminar correctamente delante de ti. Señor, yo te doy gracias y permítenos, Señor, ser parte de ese pueblo, Señor, que llega hasta el final, hasta que cuando tú vengas, Señor, y nos lleves a tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando y empezamos el miércoles pasado hablando de esto, las 12 puertas del gobierno de Dios. Y empezamos a hablar un poquito de que el pueblo de Israel dice ahí en el Nuevo Testamento que todo lo que ellos pasaron a nosotros nos tiene que servir como ejemplos. Amén. Y nosotros yo quiero hablar de las puertas del gobierno de Dios. Y estas puertas estaban en Jerusalén. Jerusalén, como les dije la vez pasada, era una fortaleza, ¿no?, de murallas muy altas y gruesas y que tenía 12 puertas. Y esas 12 puertas, 12, el número 12 significa gobierno. De una manera u otra representaba o representa el gobierno de Dios sobre nuestras vidas espiritualmente. Amén. Ahora, antes de poder llegar a las puertas, era necesario poder conversar un poquito sobre Jerusalén. Y vimos desde el principio de que Abraham se encuentra con Melquisedec, que era rey de Salem. Y Salem significa más, ya que Jerusalén significaba, ¿se acuerdan? O ya se lo olvidó, casa de paz. Amén. Y Salem también significa paz. Entonces, vemos, hermanos queridos, de que el Señor desde el principio empezó a llevar a su pueblo a Jerusalén, siento que en aquel entonces no se conocía como Jerusalén. Eh, y la palabra Jerusalén, acuérdense que viene de dos derivados y significa casa de paz. Ahora, vimos también que Abraham tenía un acontecimiento que cuando Dios le dijo de que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, lo tenía que hacer en un monte Coriat. Y a ver si lo tengo aquí para poderle, eh, para que podamos ver un poquito más sobre eso. Perdónenme, hermano. Aquí está. Moriah, perdón. Es el monte Moriah. Vemos de que aquí este es el versículo que se lo quiero poner en segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah. O sea, era en el mismo monte que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí mismo se construye la ciudad de Jerusalén. Es increíble, hermano. Yo pienso de que no sé si Abraham haya sabido que justamente ahí se iba a construir esa ciudad inmensa y una ciudad tan peleada en el día de hoy. Amén. Entonces, vimos un poquito la historia
Y vimos también, hermanos, de que en ese monte Dios iba a construir Jerusalén. Después de Abraham, sigue Moisés, donde el Señor le da todo lo necesario para construir el santuario que se dividía en tres partes, el arca del pacto, etcétera. Y después ya nos remontamos a cuando Josué toma la ciudad de Canaán. La ciudad de Canaán era esa ciudad donde Dios le promete al pueblo de Dios esa tierra. Y acuérdense de que ellos estuvieron 40 años en el desierto porque no le creyeron. Cuando mandaron los espías, dos dijeron que sí, que podían tomar la ciudad y 10 espías dijeron todo lo contrario. Uno de los espías, ¿no?, que dijeron que sí podían tomar la ciudad era Josué, ¿no? Y después de Moisés vino Josué, donde tomó la ciudad y pasó por la ciudad de Jericó. Entonces, aquí le pongo nuevamente la foto de Canaán, de cómo era la extensión de Canaán y que incluso Dios le da los límites al pueblo de Israel de cuánto se tenía que extender esta ciudad. Lo que era Canaán antes es lo que es hoy día todo el Estado de Israel, es todo que era la franja de Gaza, de Cisjordania, la zona occidental de Jordania también, incluso los puntos, está Siria y está el Líbano. Entonces vemos de que abarcaba, era bastante largo y abarcaba que está dentro de otros países en el día de hoy. Entonces vemos que ahí en Canaán también Dios les dice de que van a tomar esa ciudad y no sé si se acuerda que significa Canaán o de a dónde viene la palabra Canaán. Viene de Cam, el hijo de Noé, el que fue maldecido. Y esa descendencia fue bien maldita porque el bisnieto de Noé, por esa descendencia, acuérdese que vino Nimrod, que fue el primer opositor contra Jehová y que creó la Torre de Babel, la ciudad de Nínive y otras ciudades. Y ahí también se creó Babilonia. Y Babilonia fue la que destruyó Jerusalén. Y hoy día el espíritu babilónico también destruye la Jerusalén espiritual que tiene que estar en ti gobernando tu vida a través del Espíritu Santo. Bueno, eso lo vamos a ver, hermano. Amén. Entonces vemos que Canaán, cuando ya Moisés no estaba y Josué pasó por las murallas de Jericó, las destruyó y llegó a poseer la ciudad. Más tarde, David, ¿no? Ya cuando tenía 30 años, dice que comenzó a reinar, ¿no? Y en otra ciudad reinó 40 años, pero dentro de Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Ya todo el reinado, David reinó 33 años. Y a los 33 años también el Señor murió. Acuérdese que él reinó también. O sea, era una similitud, es una cristofanía increíble esto, hermano, sobre David, que tenía un corazón como Dios lo quería. Amén. Ahora, eh, quedamos en este versículo la vez pasada y de aquí ya avanzamos. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice así. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, se iba engrandeciendo toda la ciudad. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, madera de cedro, carpinteros, canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Entonces David, más tarde, llevó el arca del pacto y lo estableció ahí, en ese santuario que David construyó. David ahí construyó incluso su propio palacio, querido hermano. Hacia el final del reinado de David, ya dice que él compró una parte más arriba, en la parte norte, donde Salomón, su hijo, después que empezó a reinar, edificó y ahí construyó
el templo más maravilloso que haya existido, que incluso los reyes de todas las tierras que estaban ahí iban a contemplar el reinado de Salomón, iban a contemplar el templo. Si usted va a la Biblia, no lo tengo aquí, pero vaya usted a la Biblia y vaya y vea cómo era ese templo lleno de oro, de piedras, la gente que estaba ahí. O sea, era una contemplación increíble que la gente se admiraba de una forma tan grande que iban a verlo de todas partes del mundo. Salomón expandió la ciudad y construyó ese templo en pleno Jerusalén. Y ahí puso el arca de la alianza, el arco del pacto, donde estaban las tablas y todo lo que Moisés hizo construir. A los años siguientes fueron Jerusalén una época de gran crecimiento, querido hermano, y que pasó de una ciudad relativamente pequeña a una ciudad poblada y una de las ciudades más importantes que pisaba la tierra. Todos querían estar en Jerusalén. Todos querían contemplar Jerusalén. Todos querían contemplar sus murallas, sus puertas, su palacio, la gente que vivía ahí. Era algo admirable, hermano. Admirable. Desgraciadamente, al final, hacia el final de los años del reinado de Salomón, la gente empezó a adorar a otros dioses. Se hicieron idólatras. No guardaron el gobierno de Dios en sus vidas, adulteraron las leyes de Dios y se apartaron de Jehová. Se apartaron del Señor. Incluso en Isaías, capítulo 1, versículos 11 y 12, mire lo que llega a decir. ¿Para qué me sirve? Decía el Señor. Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, porque el pueblo seguía haciendo sacrificios y toda la liturgia religiosa que normalmente se hacía. ¿Okay? Y el Señor le decía, hastiado estoy. Qué fuerte la palabra, hermano. Hastiado. Usted ha estado hastiado de algo, así, oh, estoy hastiado. No va a estar hastiado de la mujer nomás. Estoy hastiado. Hastiado estoy, decía el Señor, de los holocaustos de carnero, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Entonces, ¿qué es lo que decía? Yo estoy hastiado de sus sacrificios. Yo ya no quiero más sus sacrificios. Estoy hastiado de que me sacrifiquen animales, que me pidan perdón, que hagan esto otro, cuando ustedes mismos se van detrás de otros dioses adulterando. ¿De qué me sirven sus sacrificios? Me están hastiando, me están cansando. Porque de palabras solamente me adoran, pero su corazón está lejos de mí, decía él. Difícil, hermano. Mire todo lo que ellos habían pasado. Empezando por Abraham, siguiendo con Moisés. Después nos saltamos a Josué. Destruyó las murallas de Jericó, entraron a la tierra de Canaán, empezaron los reyes a construir, empezaron a construir lo que era la Jerusalén, empezaron a tomar todo lo que el Señor les había dado. Ya estaban los muros hechos, ya estaban las puertas listas, ya estaba el santuario, ya estaba el palacio, ya estaba la presencia, hasta que de repente, de la noche a la mañana, empezaron a adulterar la palabra del Señor. ¿Y sabe quién empezó esto? El mismo Salomón. A Salomón se le advirtió desde el principio que no podía adulterarse con otras naciones. ¿Y que hizo al final cuando ya era viejo? Tenía tantas mujeres de diferentes partes que cada mujer quería su propio santuario. Y él las dejó que lo hicieran, que adoraran a sus dioses. Y de esa manera el mismo pueblo se adulteró
con todas las creencias ajenas. Entonces llegó un momento donde el Señor dijo, no, no me den más sacrificios, yo no los quiero. No quiero que me sacrifiquen más, que hagan tanta liturgia religiosa, cuando el corazón no está cerca de mí. Porque, hermano querido, déjame decirte una cosa. El gobierno de Dios, ¿quién lo nota? ¿Yo? ¿El hermano? Dice de que uno puede conocer a los hermanos, ¿no? Por los frutos. Por los frutos los conocerán, dice. Pero quien conoce el corazón, quien conoce si hay gobierno de Dios en tu vida, es Dios. Entonces, o Dios te afirma su gobierno en ti, o sencillamente te dice, hastiado estoy. Porque solamente me adoras de palabra, pero tu corazón no está siguiendo mi palabra. No me está siguiendo a mí. Solamente te envuelves en tus propios pensamientos, pero no me estás siguiendo a mí. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y la vez pasada le di ejemplo que esto estaba escrito para que nosotros nos sirviera como ejemplo. Amén. Pero sigamos. Deje tomar un poquito de agua. Isaías, capítulo 1, versículos 13 y 14. Reina Valera del 60 dice así. No me traigáis más vana ofrenda, seguía diciendo el Señor. Entonces mire, déjele el versículo y después explica. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. No son, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Qué fuerte las palabras del Señor. Y las mismas, imagínense que venga el Señor, ¿no? Que se haga persona y de repente se pare en la iglesia y nos dice, ¿sabe? Me tienes aborrecida tu alma. Yo pienso que me dice una cosa ahí, me desmayo, ahí mismo me muero, me tienen que ir a sepultar. Pero mire lo que decía el Señor, lo que le decía al pueblo. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Para qué me hacen fiesta? ¿Para qué tanta religiosidad? ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Por qué me celebran lunas nuevas y fiestas solemnes? Ahora, aquí hay algo increíble que dice, no me traigáis más vana ofrenda. Entonces, ¿qué quiere decir esto, querido, para nosotros? Mire, por ejemplo, en la iglesia, para darle un ejemplo, en la iglesia normalmente se pide, por ejemplo, una ofrenda. Una ofrenda, vengan los hermanos a traer sus diezmos, su ofrenda. Amén. Entonces va el hermano y da su ofrenda. Ok, aquí estamos. Pero si su ofrenda la da de una mala forma, entonces para Dios eso es vano. Y nos dice, no me traigas ofrenda vana. ¿Y cuándo se hace una ofrenda vana? Se podrá decir usted. Cuando no se da bajo los estatutos que Cristo mismo dejó en su palabra. ¿Cuál es el estatuto de la ofrenda? Que cuando uno da, no da, tiene que dar de una forma alegre. Si no das de esa forma, estás perdiendo dinero. Solamente, nada más. Amén. Entonces dice que Dios bendice, porque muchas veces somos buenos para orar. Ay, Señor, bendícelos a todos los que dan ofrendas, ¿no? No, tenemos que muchas veces corregir. Dios nos bendice a todos. Dios bendice su palabra y Dios bendice lo que dice su palabra. Y Dios dice que Dios bendice a quien, al dador alegre. Esos son sus estatutos. El que no da así, la ofrenda se le hace vana, para tanto para él, pero principalmente para Dios. Entonces ya las cosas van cambiando. Y de eso se trata, que el gobierno de Dios en nuestras vidas.
Porque si el Señor no gobierna el área, aunque dice que una de las cosas más difíciles de gobernar es la billetera. Hay cocodrilos, cucarachas, de todo ahí, hermano. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos soltado todo lo que está en nuestras almas. Así de simple. Entonces, el Señor nos prueba muchas veces a través de eso, de la forma de dar cuando damos. Si tú das para que te digan lo bueno que eres, si tú haces un servicio para que te digan lo bueno que eres, si tú haces cualquier cosa para recibir los honores de los hombres, se está haciendo vano tu servicio. Si yo predico para que me digan lo lindo que predico, aunque yo sé que no predico muy lindo, sería vano mi predica. Yo no predico para caerle bien a usted. Yo predico para caerle bien al Señor. La verdad de la palabra, porque esa es la que me hace libre. Amén. Entonces, dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahora, aquí hay algo increíble. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. ¿Qué cosa dice? Mi alma. Porque el Señor también tiene un alma, hermano. Cristo tiene alma. ¿Usted qué cree? ¿Que estaba aquí en la tierra sin alma? No. Cuando Cristo vino, era 100% Dios y 100% hombre. Él tiene un alma. Y también tiene un espíritu humano que le dice en la Biblia el espíritu de Cristo. Entonces, el alma, él también se siente. A él también le duelen las cosas. A él no le gustan las mentiras, no le gustan los sacrificios ajenos, no le gusta la iniquidad, no le gusta la idolatría, no le gusta el poco gobierno que muchas veces tenemos, no le gusta que sencillamente digamos algo y hacemos otra cosa, no le gustan las mentiras, no le gusta el engaño, no le gusta nada de eso, hermano. Entonces, mi pregunta es, y yo se la quiero dejar a usted, ¿te gobierna el Señor o te gobierna el engaño? Deje tomar agua, pues mientras que usted me conteste, aunque no lo puedo oír de acá. ¿Por qué? Porque aquí hay algo grave. Cuando al Señor se le empieza a doler el alma por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que decidimos. Entonces dice, todo esto me son gravosas. Dice, cansado estoy de soportar. Ahí, hermano, cuando el Señor ya dice estas cosas, ahí hay que afirmarse. Mire, le puedo decir algo. El Señor dice que tiene misericordia. Amén. Pero también dice que si tú, sabiendo ser lo bueno y no lo haces, se te toma como pecado. Entonces la misericordia está para cuando somos ignorantes en las cosas de Dios. Pero tú cuando ya las sabes y ya no eres ignorante, ya la misericordia de Dios ahí ya no te funciona. Sino sencillamente te funciona la obediencia. Y si no lo eres, entonces puedes cansar el alma del Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, cuando el Señor decía, si no quieres creer a la verdad, entonces creerás a la mentira. Y dice que el Dios mismo pone como que te cega completamente para que creas en la mentira y para que un día seas juzgado delante del Señor. ¿Y por qué el Señor hace eso con algunos? Porque se cansa su alma de darte oportunidades. Terrible, hermano. Entonces todos los reyes, hermanos, del norte en aquel momento, ¿no?, actuaron contra los estatutos de Dios. Acuérdense que el reino después se dividió en dos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Se crearon un sistema de adoración y levantaron lugares profanos para adorar a dioses paganos, ¿no? Asimismo, pocos de los reyes del sur trataron de mantener la adoración al Señor, pero después ellos, y de todas maneras, empezaron a adorar a otros dioses. Entonces, los parientes del norte, tanto el norte como el sur,
empezaron a adorar a dioses completamente ajenos. Debido a este continuo idolatría de parte del pueblo del Señor, Dios juzgó a su pueblo. Y el juicio vino sobre la ciudad de Jerusalén en el año 605 a.C. Ahí en el año 586, Nabucodonosor destruyó completamente la ciudad de Jerusalén, sus murallas y sus puertas. Se llevó lo mejor de Jerusalén, pero los ancianos, las viudas y lo que no le servía mucho a Babilonia, los dejó ahí para su propia suerte. Allí estuvo el pueblo de Dios, cautivo en Babilonia por 70 años. Y fue justamente lo que Dios mismo le profetizó antes si no se arrepentía. Jeremías capítulo 25, versículo 11, dice así: toda esta tierra, Jerusalén y todo Canaán, será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjese que lo más extraño es que Dios los advertía y le profetizaba que si seguían en ese camino, le iba a acontecer diferentes juicios que iban a venir sobre ellos. Entonces, ¿cuándo pasó esto? Pasó después de la muerte del rey Salomón, el hijo de David. El Reino Unido de las 12 tribus, como le decía, se dividió en dos. Roboam, que era el hijo de Salomón, permaneció como rey de Judá dentro del territorio sur, y el territorio norte, ¿no? Permaneció como 10 tribus también de Israel. Cada reinado tuvo aproximadamente 20 reyes. Usted lo puede ver, Roboam y todos ellos que continuaron tanto en el norte como en el sur. Que a pesar, hermano, que eran reyes, que incluso que Dios hablaba para que se arrepintiera, dice que ellos hicieron principalmente lo malo contra Dios. A pesar de la descendencia de David, tenían el templo de Dios en Jerusalén, y de igualmente sus parientes del norte y la mayoría de los reyes de Judá se corrompieron totalmente y permitieron la idolatría, incluso la injusticia social. Ya terminando los 70 años que estaban cautivos en Babilonia, porque vino Babilonia, los destruyó. Terminando esos 70 años de Babilonia, Babilonia se empezó a debilitar porque el reinado de Medio Persa empezó y cogió el reinado de Babilonia. Pero el reinado de Medio Persa dio permiso incluso al pueblo de Israel para reconstruir el templo. Primero le dio permiso para reconstruir el templo y después le dieron permiso para reconstruir sus murallas y sus puertas. Y ahí es cuando entra el libro de Nehemías o Esdras, ¿no? Que es primeramente, y después el libro de Nehemías, donde habla de la reconstrucción de Jerusalén. Amén. Mire, le estoy haciendo un recorrido de la historia, nomás. Amén. Entonces vemos que después de Babilonia viene el imperio de Medio Persa. Medio Persa da permiso a los israelitas para reconstruir los muros, para reconstruir el palacio, para reconstruir sus puertas. Dice que reconstruyeron en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque como todos estaban en contra del pueblo de Israel y no querían que ellos construyeran sus fortalezas, dice que cuando ellos construían, en una mano tenían la espada y en el otro tenían para reconstruir los muros. Dice que hubieron años, les costó muchos años reconstruir de esa forma, porque todo el tiempo se tenían que defender de sus enemigos. Y es por eso que dice que Jerusalén se construyó en tiempos angustiosos. Increíble, hermano. Entonces, el segundo regreso de Babilonia a Jerusalén fue dirigido por Esdras, que era un escriba, ¿no? Y desató diferentes logros espirituales porque recobró
el poder adorar a Dios nuevamente, adorar al verdadero Dios, ¿no? Y dice que reconstruyó los muros, las puertas, y todo esto ustedes lo pueden leer en el libro de Nehemías, ¿ok? De Esdras a Nehemías usted puede ver toda esa construcción y todos los años que pasaron para poder reconstruir a Jerusalén, que fue Babilonia, que arrasó con Jerusalén. Mas el pueblo de Dios, hermano, volvió a hacerlo mal. Cuando uno entra al libro de Malaquías, ve que el pueblo de Dios nuevamente empieza y entra a servir a dioses ajenos, a idolatrar y sencillamente a servir a Dios solamente de palabras, pero no de corazón. Y esto lo dice en Malaquías capítulo 2, versículo 7. Habéis hecho cansar a Jehová. Santo Dios. Esto está peor que lo de antes, hermano. O sea, cada vez está peor. Habéis hecho cansar. Imagínense, hermano, hacer cansar a Dios. Me acuerdo de que en el Nuevo Testamento Jesús una vez dice, cansado estoy de vosotros, ¿hasta cuánto tengo que soportarlos? Dios también se cansa cuando no somos obedientes a su palabra, hermano. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, o en otras versiones dice por vuestras palabrerías. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Miren las cosas que decían. Y en los tales se complacen. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Estas fueron las palabras de Malaquías. Incluso hay una parte ahí también en este libro donde dice que ya no hubo más remedio para el pueblo de Israel. Mire cómo termina el Antiguo Testamento, termina aquí en Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Y cómo termina? Habéis hecho cansar a Jehová. Entonces, yo me pregunto que después en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros tenemos que tomar como ejemplo lo que sucedió con Israel para que no cometamos los mismos errores. Entonces esto es algo importante, hermano. Amén. Fíjese que después de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, pasan 500 años. En esos 500 años no se sabe nada de Israel. No se sabe absolutamente nada. La Biblia no habla absolutamente nada de lo que pasa con Israel en esos 500 años. Recién se empieza a saber algo en Mateo, cuando vemos a Israel subyugado, esclavizado por los romanos. Entonces en estos 500 años hay una historia perdida que no se sabe absolutamente nada. Hay unos historiadores de otros que han escrito que pasaron por diferentes pueblos, por diferentes yugos, por diferentes destrucciones, etc. Aquí, lo que dice la Biblia por lo menos termina acá. Habéis hecho cansar a Dios. Imagínense todo lo que hemos visto. Empecé con Abraham. Empecé con Génesis, hermano. Mire, le di en Jerusalén todo el Antiguo Testamento en una hora y tanto, que de la vez pasada hasta ahora. ¿Mm? Pasamos por Abraham, que incluso iba a sacrificar a su hijo en el monte de Moriah, que era incluso la misma parte donde se construyó Jerusalén. Después vimos que Josué, ¿no?, se le dio esa tierra, Canaán, que era grande, y pasó por Jericó a sacar los muros de Jericó para poder llegar a Jerusalén, que estaba a 20 kilómetros de Jericó. Después vimos ya cuando la ciudad estaba lista, cuando estaba linda, cuando estaba todo construido con sus puertas dentro de los reyes. David construyó, Salomón terminó toda una construcción maravillosa, esplendorosa, hermano, ¿no? Y después vemos que al final
del reinado de Salomón, la gente empieza a adorar a otros dioses y empieza la idolatría. Jesús, o sea, el mismo Dios los advierte una y otra forma a través de los profetas, los advierte de lo que iba a hacer porque su corazón se había alejado, que se había alejado el gobierno de Dios sobre sus vidas. Entonces ellos no quisieron escuchar. El reino se divide en dos, norte y sur. Israel se llamaba la parte norte y Judá se llamaba la parte sur. La parte norte se quedó con 10 tribus y la parte sur con 2 tribus. La parte del sur se quedó ahí con Jerusalén y la parte norte, la capital, la hicieron Samaria. Por eso, hermano, siempre en los tiempos de Jesús había un problema. Entre judíos y samaritanos no se podían ver porque uno pertenecía al reino del norte y el otro pertenecía al reino del sur. Esto tiene historia, hermano. Se lo explico para que usted vaya entendiendo la temática. Amén. Y fíjese de que ya después de los reinados, y como se fueron totalmente en contra, dice que hubieron 20 reyes más después de Salomón, tanto en el norte como en el sur, ya que el reino estaba dividido, pero que ellos se fueron de mal en peor, ¿no? Empezaron sencillamente a mezclarse con otros pueblos, a adorar a otros dioses. Vino, el Señor los advirtió que si seguían por ese camino, iba a venir Babilonia y los iba a coger como un juicio de Dios. Dicho y hecho. Vino el reino de Babilonia, destruyó a Jerusalén, destruyó las murallas, destruyó las puertas, selló lo mejor de Jerusalén, dejó a los ancianos, dejaron a las viudas, dejaron sencillamente a lo que Babilonia no quiso. Los dejaron ahí y el resto se lo llevaron todos cautivos a Babilonia. Estuvieron cautivos 70 años ahí. Y después de esos 70 años, el reino de Babilonia se debilitó, llegó el imperio de Medio Persa, ¿no? Tomaron ese reino y ese imperio le dio permiso a Israel para que construyera permanentemente su templo. Eso lo explica en Esdras. Y después se le da permiso para que se construya los muros y sus puertas. Y eso lo explica Nehemías. Después vino un tiempo donde el pueblo de Israel empezó a adorar a Dios, pero cuando llega al libro de Malaquías, vemos que es un pueblo nuevamente idólatra y que termina así, habéis hecho cansar a Jehová. Después de esto, pasan 500 años que no se sabe nada hasta que llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, Mateo. Mateo capítulo 23 y en el versículo 37 dice así. Voy a tomar un poquito de agua. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dijo Jesús? Esto lo dijo Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ok, mira la cosa que dijo Jesús. Jerusalén, Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén, hermano? ¿Por qué no dijo Israel? ¿Va entendiendo a lo que voy? ¿Por qué no dijo Judá? ¿Por qué dijo Jerusalén? Porque Jerusalén, hermano, lo representaba a él. Jerusalén representa, hermano, porque la Jerusalén terrenal fue hecha de la Jerusalén celestial. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, porque Israel eso es lo que hacía. Cuando el profeta iba y decía, el Señor dice que esto le va a suceder, es como una campana, no vayan por ese camino, no tienen que pensar así, tienen que volver a las cosas del Señor. Y está todo el tiempo, dale que dale, dale que dale. Es cuando el pastor empieza a llamar a los hermanos. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Que no lo veo. Venga, no sea así, venga. Y estamos todo el tiempo, como una campana, como una campana. Entonces, dice, apedreas a los que son enviados. Y yo espero que no, nunca me apedreen, hermano. Pero
Isaías, ¿usted sabe cómo murió? Isaías, que es un profeta ahí inmenso, que profetizó muchas cosas, incluso profetizó sobre el tiempo que estamos nosotros viviendo ahora. A él lo pusieron en un hueco de un árbol. Al árbol le hicieron un hueco. Lo pusieron ahí, lo pusieron adentro y lo acerrucharon. Así murió Isaías. Lindo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y aquí algo importante. Y no quisiste. Yo me pregunto, querido hermano, ¿tú quieres el gobierno de Dios o estás como el pueblo de Israel? No quisiste. Porque te voy a decir algo. Si tú quieres irte con el Señor, tú tienes que tener gobierno de Dios. Porque los que se van con el Señor son sus primicias, es su esposa, son sus hijos amados, aquellos que son reconocidos por Dios y que tú reconoces a Dios. Tú no, si tú puedes ser cristiano y aún así no reconocer su gobierno. Si no lo reconoces, entonces te estás en un problema. Y las 12 puertas hablan de ese gobierno. Es por eso que es tan importante este tema. Y es por eso que he hecho toda esta introducción. Porque es necesario que lo comprendas. Jerusalén, Jerusalén. Tú y yo ahora somos la Jerusalén espiritual. La Jerusalén terrenal está allá todavía en Israel. La Jerusalén celestial está arriba. Pero la Jerusalén espiritual eres tú y soy yo. Y en nosotros tiene que estar 12 puertas del gobierno de Dios. La pregunta es, ¿quieres? O el Señor te dice, no quisiste. Fíjense. Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Como que sentía orgulloso, ¿eh? Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué le dijo eso? A Jesús, cuando entró a Jerusalén, va y les muestra el gran templo, ¿no? Porque Herodes, Jerusalén, extendió sus murallas y embelleció sus calles en aquel tiempo por los romanos. Pero esa paz no duró mucho, querido hermano. 100 años después se desató la primera guerra judeo-rumana, ¿no? Y en el año, cerca del año 66 después de Cristo, las tropas del emperador Tito arrasaron con Jerusalén, destruyeron el segundo templo, destruyeron todo, dejaron la ciudad en ceniza, querido hermano. Jerusalén en aquel momento tenía 80.000 habitantes, ¿no? Se vino la rebelión, fueron deportados, el judío fue deportado como esclavo a todos los países, el templo se destruyó, la religión judía como que se extinguió porque se llevaron a todas partes, desaparecieron de ahí, todo fue destruido, todo quedó en ceniza, solo permaneció, ¿sabe? Lo único que permaneció de toda esa ciudad es una explanada, una muralla, ¿no? En el conjunto del edificio. Se trata del muro oeste que se le decía y que hoy se le llama como el muro de los lamentos. Esto fue lo único que quedó del templo de Jerusalén y que hasta en el día de hoy todavía está, y es por eso que el judío va allá y se lamenta frente al muro de los lamentos. Jesús se lo profetizó. No iba a quedar piedra sobre él. Todo iba a ser destruido.
ese orgullo que tenían de demostrarle a Jesús lo lindo que estaba Jerusalén, era solamente un dibujo, un sueño, porque el Señor ya les había dicho, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, tantas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos, pero no quisiste. ¿Qué me muestras ahora? ¿Acaso no terminó el libro de Malaquías diciendo, has cansado al Señor? Estoy cansado de tus sacrificios, Jerusalén. Estoy cansado de tus palabras que solamente hablas, pero no me sigues con un corazón sincero. Esto no tiene que hablar a nosotros, querido hermano. Sinceramente nos tiene que hablar a nosotros. Porque nosotros somos las nuevas Jerusalén. Y de la misma forma que Jerusalén y el pueblo de Israel cayó, de la misma forma podemos caer nosotros. La vez pasada le mostré el versículo que decía, el que esté firme, seguro, cuídese que no caiga. Por eso es tan importante entender que Jerusalén representa un gobierno de Dios. Y ese es el gobierno que nosotros tenemos que tener. Vamos a ir. 12 minutos, hermano. Ahí me atrasé. Gálatas capítulo 4, versículo 25 y 26. Dice así. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén terrenal. Agar era la esclava. Pues esta con sus hijos está en esclavitud. Mire, ¿sabe qué está diciendo? La Jerusalén de Israel y los judíos y Israel todavía están en esclavitud. Esto está diciendo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aleluya. Y a esa perteneces tú. Entonces, hermano, mire, esta Jerusalén no te pertenece. Ellos están bajo el sacerdocio todavía levítico, pero nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec y ese es libre. Ese sacerdocio de paz. La paz es Cristo y esa la tenemos que llevar por dentro. Amén. Seguimos, mire. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Esa es nuestra Jerusalén. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Cuál es la Jerusalén celestial? La congregación de los primogénitos. ¿Cuál es la congregación de los primogénitos? Ese eres tú, hermano. Y ese soy yo. Nosotros somos las primicias del Señor. Y es por eso que cuando el Señor venga, Él va a arrebatar a sus primicias, a sus primogénitos, que están inscritos en los cielos. ¿Quién son estos que están inscritos en la iglesia? Tú. Porque la palabra dice que nosotros estamos inscritos en el cielo antes de la fundación del mundo. Al Dios el juez de todos, de los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo aquí? De que nosotros tenemos que llegar a lo que se le llama la perfección. Entonces usted me decía, hermano, pero yo no soy perfecto. Es verdad, ni usted ni yo somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos para ir en ese camino. ¿Sabe por qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Comprendiendo el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que necesito hablar de estas 12 puertas y cada una representa un gobierno en nuestra alma. Amén. Sigo. Ahora voy corriendo, hermano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Dice así. Al que venciere. Esto me gustó, hermano. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el monte de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mire, y quiero que me escuche un poquito. Al que venciere, si tú vences, ¿qué es lo que tienes que vencer? Tienes que vencer tu alma.
Tienes que vencer tu yo. Tienes que vencer tus ideas. Tienes que vencer la idolatría que muchas veces llevamos por dentro. Tienes que vencer esa cosa de que yo hago lo que quiero y a mí nadie me manda. No, hermano, no se trata de eso. Dios tiene que gobernar tu vida. ¿Sabe cómo tenemos que vencer? ¿Cuándo podemos vencer? Cuando entendemos que el gobierno de Dios tiene que gobernar nuestras vidas. Ahí el Señor te dice al que venciere. ¿Y qué pasará? Entonces, cuando eso pasa, Dios te hará columna en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí. Nunca más vas a estar expuesto al pecado. Y mire, y escribiré el nombre de mi Dios, uno, y el nombre de mi ciudad, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la va a escribir en ti. ¿Por qué? Porque tú hoy eres la Jerusalén espiritual. Entonces, cuando el Señor dice en el Antiguo Testamento que va a poner un ataúd en nuestra frente, un ataúd, un sello en nuestra frente, ¿no? Que es la última letra del alefato hebreo. ¿Qué es lo que Él va a poner ahí, hermano? Él va a poner su nombre nuevo. Y va a poner en nosotros el nombre de su ciudad, la nueva Jerusalén. Porque ya, desde ya, nosotros espiritualmente somos la nueva Jerusalén espiritual. Pero tenemos que llegar a la Jerusalén celestial. Ese es nuestro hogar. Ese es nuestro hogar. El que está aquí, ese nuevamente va a ser destruido, hermano. Nuevamente va a ser destruido después de la segunda venida de Cristo. Visible. Así que, hermano, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Entonces, hermano, ¿tiene que haber gobierno en nosotros? Claro que tiene que haberlo. El pueblo de Israel no lo quiso. Y todavía están sufriendo las consecuencias. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Dice, sí. Ahora, escúcheme muy bien esto. Esta es la descripción o parte de la descripción de la nueva Jerusalén que está en el cielo. ¿Ok? No estoy hablando de la Jerusalén terrenal. Estoy hablando de la Jerusalén que está en el cielo. Usted lo puede leer todo si quiere en su casa. Todo el capítulo 21 describe cómo es la Jerusalén celestial que está en el cielo. Incluso me parece que hay un canto que cantamos antes que decía calles de oro y mar de cristal. Bueno, ¿de dónde sacaron eso? De aquí, de Apocalipsis capítulo 21. Amén. Pero quiero que lea conmigo esta parte, que es la parte que a mí me interesa. Tenía un muro grande. ¿Cómo era la Jerusalén terrenal? Muro grande. Y alto. ¿Cómo eran los muros de la Jerusalén terrenal? Muros grandes y altos. Con 12 puertas. ¿Cuántas puertas tenía la Jerusalén terrenal? 12 puertas también. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Santo Dios. Esta es la parte de la descripción de la Nueva Jerusalén, hermano. Dice que tiene muro grande, muros altos, que tiene 12 puertas, y en las 12 puertas tenía 12 ángeles. Cada puerta tiene su ángel. Ahora ustedes tienen que entender algo. ¿Qué es lo que es un ángel? ¿Cómo se describe la palabra ángel? En el griego quiere decir mensajero. O sea, que cada puerta de Jerusalén tiene un mensaje inscripto, codificado, que necesitamos descubrir, porque de ahí el Señor manda su gobierno para nuestras vidas. Y usted me va a preguntar, hermano, se lo sabe todo, ¿no? Recién estoy en la primera puerta, hermano. El Señor me va a tener que dar luz en esto. Pero yo sé lo que le estoy hablando. Todo esto, ¿por qué son ángeles? Porque son mensajeros. Cada puerta tiene un mensaje que tenemos que analizar para que el gobierno de Dios en nuestras vidas sea total, sin titubeos, sin pensamientos ajenos, sin actuaciones ajenas, sin desviarse del camino,
sin desviarse de la verdad, sin desviarse de lo que el Señor te quiere dar. Tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Israel también fue elegido antes de la fundación del mundo, pero todavía tiene que pagar su testarudez. Todavía tiene que pagar, hermano. Y nosotros se nos ha dado la oportunidad a la iglesia del Señor, a las primicias del Señor, de ser parte de esa nueva Jerusalén. Pero para eso tiene que haber gobierno en nuestra vida. 3 minutos y con esto entonces ya termino. Las 12 puertas de Jerusalén. Así se presentan las 12 puertas de Jerusalén. Y que también son las mismas 12 puertas de la Jerusalén celestial. Entonces el libro de Nehemías habla de 12 puertas restauradas en las murallas de Jerusalén. Y recordemos que 12 es número de gobierno. Jesús tenía 12 apóstoles. 12 tribus eran las de Israel. 12 son las columnas del altar que edificó Moisés. 12 son las fuentes del agua de Elim. 12 son los cimientos de la Jerusalén celestial. 12.000 de cada tribu, dice en Apocalipsis. 12 estrellas en la cabeza de la mujer. 12 discípulos también. Todo lo que es 12, hermanos, nos habla de un entero, de un gobierno de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Por eso son 12 puertas. Entonces Jerusalén terrenal fue hecha. ¿Sabe cómo? De lo que se vio en el cielo. Y lo lindo de todo es que lo que se ve en el cielo dice que el Señor lo va a inscribir en nosotros. La Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual somos nosotros. Y tenemos que llegar a esa Jerusalén celestial. Lo que ellos construyeron, el gran palacio, la gran muralla, la muralla alta y las 12 puertas, no se les ocurrió, ay, qué lindo, le voy a poner, no, le voy a poner 12 puertas, aquí así más bonito, no, no fue así. Dios mismo le dijo lo que tenían que construir, lo grande que lo tenían que construir y cómo lo tenían que construir. Y aquí están las 12 puertas. Puerta de la fuente, puerta de las aguas, puerta de los caballos, puerta oriental, puerta del juicio, puerta de las ovejas, puerta del pescado, puerta vieja o puerta antigua, puerta de la cárcel, puerta de Efraín, puerta del valle y puerta del muladar. De esto vamos a estar hablando ya esta próxima vez y vamos a empezar con la puerta de las ovejas, que fue la primera puerta que se reedificó en los tiempos de Nehemías. Oramos todos. Señor, yo te doy gracias en este día. Y te pido, Señor Santo, que tú nos sigas iluminando nuestro entendimiento para que tu gobierno sea una realidad en cada uno de nosotros. Te doy gracias por ese amor, por esa misericordia y te pido que el gobierno de Dios entre verdaderamente a nuestro corazón y que seamos parte de esa nueva Jerusalén celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Y nos estamos viendo este próximo miércoles, si es que el Señor no ha venido antes. Que el Señor me los bendiga hasta la próxima.